Iremos ahora a la palabra de nuestro Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Versos 17 al 19. Hebreos capítulo 6, versos 17 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Sí, pues, mis hermanos en Cristo, digo de nuevo, vamos aquí a la carta a los Hebreos, a esta porción. El tema que nos ocupa hoy es la esperanza del Evangelio. Digo, la esperanza del Evangelio. Y de hecho, pues, la exhortación aquí de la palabra es asirnos de esa esperanza. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por las bendiciones impartidas sobre nuestras vidas hasta aquí. Gracias, Padre, por poder estar aquí. Cuánto agradecimiento sentimos, oh Dios, al poder venir a este lugar que es tuyo, para adorarte, Padre amado, procurar tu presencia, Padre, exaltar tu nombre y alimentarnos de tu santa y divina palabra, la cual necesitamos, oh Padre, grandemente, deseando, Padre, que en esta hora podamos impartirla y podamos recibirla. Como siempre, te rogamos a través de la iluminación, la dirección, el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Procurando tu misericordia, Padre amado, buscando tu rostro, llegándonos ante tu trono, oh Padre de gracia, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. De nuevo, mis hermanos, el llamado es a estar centrados en la esperanza del Evangelio. Digo, en la esperanza del Evangelio, especialmente en este tiempo tan crítico en el cual vivimos. Estamos haciendo mucho énfasis en el Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es el derramamiento de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. El Evangelio es esa nueva vida que podemos tener ahora en el Señor Jesucristo. El Evangelio es la esperanza del cielo, mis hermanos. El Evangelio es la vida eterna. Eso significa, mis hermanos, para el creyente y mucho más aún. Esta es la necesidad más grande que tenemos en este tiempo de la gran apostasía. Qué peligro, mis hermanos, lo que está sucediendo. Hace dos días atrás estuve escuchando el sermón de un predicador basado en la experiencia de Elías en el Monte Carmelo. Ay, mis hermanos. El agua que fue derramada sobre el altar que levantó Elías era símbolo del Espíritu Santo. Pero qué cosa, mis hermanos, que el símbolo del Espíritu Santo fue consumido por el fuego que bajó del cielo.
Las 12 piedras, dice, pues lo representan a todo ser humano diferente. Y entonces fue a la ofrenda que se puso sobre el altar. El toro, dijo, que se puso sobre el altar. Pero ahí empezó a hacer énfasis sobre la ofrenda. Y sobre la ofrenda. Hasta que llegó a la cuestión donde llegan todos estos falsos que tenemos a todo alrededor. No, el dinero. ¿Y cómo hay que traer ofrenda a Jehová? Y de hecho le dijo, tienen sus sobres ahí, levántenlos. No, sí. Y digo, quién sabe, habrá algunos que a lo mejor, no, por no pasar mucha vergüenza, levantaron un sobre vacío porque no tenían que poner dentro de él. No. Entonces comienza a trabajar en la mente de las personas a través, sí, de nuevo lo menciono, el emocionalismo. Va a haber sanidades y prodigios. Y entonces este señor, en medio de las exhortaciones que está presentando, ahí comienza a hablar un jerigonce sin sentido. Fíjense en la falsedad de esto, mis hermanos. En la gran falsedad de esto. El que conoce la Escritura y sabe lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. En esa primera carta, al capítulo 12, 13, 14, sabe que lo que este individuo está haciendo es falso. Bueno, de hecho, mis hermanos, quiero mencionarles que en efecto, no, las lenguas fueron dadas como señal, como aparece en 1 Corintios 14, y fue dada como señal para el tiempo apostólico, para el tiempo de la revelación, mis hermanos. 1 Corintios 13 dice que las lenguas cesarían, cuando la ciencia cesara, y la ciencia es la revelación. Quiere decir que las lenguas cesaron juntamente con la revelación apocalíptica con Juan en la isla de Patmos. De tal forma y de tal manera, esto lo he mencionado antes, y los exhorto a que busquen y rebusquen la historia de la iglesia primitiva. En el segundo siglo, ¿no se habló en lenguas? En el segundo siglo, ¿no había sanadores divinos? Esto fue otro don en sí que fue dado para el tiempo de la revelación. La exhortación que presenta el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 5 fue la que se llevó a cabo de ahí en adelante. Si alguno está enfermo en la congregación, llame a los ancianos, únjase con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Y mis hermanos, hágase tu voluntad, si es la voluntad de Dios. Confiamos en ese poder, absolutamente, pero tiene que ser bajo su voluntad. Estos, como les he llamado anteriormente, payasos de púlpito, ¿no? Hacen del apóstol Pablo un neófito. ¿Cómo es posible, Pablo, que dejaste a tu consiervo Trófimo enfermo? ¿Entras? ¿Cómo lo dejaste enfermo? ¿Cómo es eso que le dices a Timoteo que tome vino por causa de su estómago? ¿Por qué no le dijiste, qué pasa, Timoteo, no tienes fe? Reprende ese estómago.
Eso es lo que oímos en este tiempo. Que de hecho, no. Me alegro de que esto quede grabado aquí, como se está grabando el mensaje para aquellos que lo van a ver. Algo que he compartido con ustedes anteriormente, cuando estaba ministrando la iglesia de Sterling. Un día estoy afuera y el motor del carro no respondió. Tengo el capó abierto, estoy tratando y entra un hermanito, no de la iglesia, de otra de estas iglesias, no, pero que me conocía. Y vino, se bajó del carro. ¿Qué pasa, pastor? No, el motor no está funcionando. No quiere responder. ¿Qué pasa, pastor? Párese delante de ese motor y repréndalo. Le dije, mire hermanito, aparentemente la fe mía no llega ahí. Me aparté y le dije, por favor, venga, párese usted delante del motor y repréndalo por mí. Dio media vuelta y se fue. Por eso digo, son payasos de púlpito, engañadores. El apóstol Pablo le dice a los corintios que procuren los dones mejores. Pone el don de lengua en último lugar. Cuando da la lista al final del capítulo 12 de esa primera carta. Y dice, yo les enseño un camino mejor. El camino del amor. Si yo hablase lenguas angélicas o humanas, si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, como metal que resuena. Y saben ustedes, en eso fue lo que cayó esa iglesia, que repito de nuevo, cayendo en éxtasis emocionales, llegaron a maldecir el nombre del Señor. Quiero decirles, mis hermanos, y recordarles que para el año 150 de nuestra era hubo un grupo que quiso experimentar de nuevo con las lenguas. Y el resto de las congregaciones lo consideraron como herejes, lo separaron. Esa es la historia, mis hermanos. Y el énfasis que se pone en esto, igual como les he dicho, el evangelio que se está enseñando en muchos lugares es un evangelio real. Es un evangelio de carácter terrenal, no celestial. En absoluto, mis hermanos. ¡Qué peligro! Escuché a otro predicador decir que la mujer cananea convirtió a Jesús. Ahí está, mis hermanos, por el YouTube. Que aparentemente ella fue la que le abrió el entendimiento a Jesús para que no se diera cuenta que el evangelio no era solamente para los judíos, sino que era para ellos también. Oigan esto. Y que lo que hizo fue presentarle un reto al Señor, cuando realmente lo que hizo fue hacer un ejercicio de fe tan extraordinario, tan hermoso.
cómo se humilló, sabiendo y reconociendo quién era el que tenía delante de ella. Así que, mis hermanos, no, este predicador que estoy hablando aparentemente nunca leyó el libro de Génesis, donde el Dios del cielo le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Aparentemente ni leyó tampoco, ¿no?, el Evangelio de Juan, donde el Señor dice: tengo ovejas, ¿no?, de otro rebaño, y de los dos rebaños haré uno solo, y el otro rebaño somos nosotros. Estos son los payasos de púlpito. La necesidad de centrarnos en el Evangelio, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Sí, mis hermanos, asirnos de la esperanza del Evangelio. Esta tiene que ser el ancla de nuestras almas. La esperanza puesta delante de nosotros. Esta sí, ciertamente, es el ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, que nos lleva a la presencia del Dios del cielo. Es una buena esperanza. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y digo, buena esperanza por gracia. Dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La expresión, mis hermanos, cuando dice el mismo, parece dar énfasis a que la exhortación del versículo que precede puede ser realizada solamente con ayuda divina. Verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y ciertamente necesitamos esa unción y necesitamos la unción del Espíritu Santo, mis hermanos, para que esto se pueda cumplir en nuestras vidas. ¿Sí? El ancla del alma, en la esperanza y la gracia del Dios del cielo. Dice el texto que acabamos de leer: nos amó, hablando del Dios del cielo, y nos dio. Nos amó y nos dio. ¿Qué texto le recuerda? Nos amó y nos dio. Porque de tal manera Dios amó, ¿no?, y nos dio a su Hijo unigénito. Esperanza y gracia, consolación y, de hecho, el ser confortados. De hecho, mis hermanos, consolación y conforte provienen de la misma palabra en el original griego, esa parakaleo, y sugiere la obra del Espíritu Santo, el cual es nuestro consolador. Esta consolación, mis hermanos, es eterna porque se origina en el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, tiene que ser una realidad constante en nuestras vidas. Tiene que ser una realidad constante en nuestras vidas.
Así pues, aquí se nos presenta la exhortación a estar firmes. Pero mis hermanos, hay ayuda para así poder lograrlo. Digo, hay ayuda para así poder lograrlo. De nuevo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así pues, esto se lleva a cabo a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, mis hermanos, el resultado práctico será buena obra. Y cuando se habla de buena obra, mis hermanos, se está hablando de una vida cristiana fiel. Digo, de una vida cristiana fiel. No se puede lograr obras buenas sin la fidelidad, mis hermanos. ¿Sí? El apóstol Santiago nos dice que efectivamente estas obras son la evidencia de esa gracia y de esa consolación, de esa esperanza, mis hermanos. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ese es el fruto, mis hermanos. Vida cristiana fiel al Señor. Cuando habla de buena palabra y dice buena palabra, buena obra, buena palabra. Cuando se habla de buena palabra, mis hermanos, se está hablando de un testimonio claro y vibrante. De un testimonio claro y vibrante. Quiere decir el testimonio que ha de llegar a lo profundo, ¿no?, de la mente y del corazón del ser humano. Aunque de pronto nos rechacen. Esto ha de suceder, mis hermanos. Si hay fidelidad, hay comunión con el Padre Celestial. Si hay fidelidad, hay comunión con nuestro Salvador. Si hay fidelidad, hay comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí para confortarnos, para fortalecernos y para guiarnos a toda verdad, mis hermanos. Ciertamente es una esperanza bienaventurada. Digo, una esperanza bienaventurada. ¿Recuerdan la carta del apóstol Pablo a Tito? Capítulo 2, verso número 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mis hermanos, a la segunda venida del Señor Jesucristo aún constituye la esperanza bendita del apóstol. Aún estando ya a las puertas del martirio. Mis hermanos, de nuevo, y valga la repetición, hay dos cosas que es menester en las cuales nosotros estemos activos, conscientes y activos. La necesidad de la conversión del ser humano, de la entrega a Cristo. La necesidad del arrepentimiento. La necesidad, mis hermanos, de poder ser herederos de esta salvación y basado más aún en la urgencia del tiempo. Estamos viviendo el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo.
Esto está claro, mis hermanos. ¿Qué cosa? Guerras y rumores de guerras. Y ahora, mis hermanos, oímos a los gobernantes pronosticando una gran escasez de alimento a través de todo el mundo. ¿Lo han oído? Hoy día, por lo menos la mitad de la población del mundo se acuesta todos los días sin saber lo que es un estómago lleno. Y están pronosticando esto. Guerras y rumores de guerras. Hambre, pestilencias. Pero mis hermanos, la corrupción moral se está considerando en estos momentos una mujer para un puesto tan importante como es ser parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Le hicieron la pregunta o le pidieron que definiera el término mujer. ¿Ustedes oyeron la respuesta? Yo no soy una bióloga. Hay sarcasmo ahí, mis hermanos. Hay sarcasmo. ¿Qué clase de persona desean ahora poner, estos demócratas corrompidos, ¿me entienden?, en la Corte Suprema? Y fíjense bien, cuando hablo así no es cuestión de política, mis hermanos, es cuestión de la realidad y la verdad. Corrompidos. Dijo esa respuesta para quedar bien el uno con el otro, dijo, sí, no, no lo creo. Pues para no admitir abiertamente dónde está ella. Que una mujer no sepa definir lo que el término significa. Y eso es lo que vamos a tener en la Corte Suprema. Pero lógicamente está propuesta por un corrompido, anormal completamente, y que habla montones de idioteces. Que pensar que este país ha llegado a ese nivel es doloroso, mis hermanos. Es doloroso. Pero esa es la realidad, mis hermanos, de lo que estamos viviendo. Se cumple la palabra de nuestro Dios. El mundo estará como en los días de Noé. La corrupción moral fue tan grande que el Dios del cielo dijo haberse arrepentido de haber hecho al hombre. Estamos en los días de Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos hacia dónde se va a dirigir esa persona y hacia dónde se van a dirigir los 8 o 9 jueces, creo que durante este tiempo breve han asignado los demócratas en diferentes lugares. El liberalismo, el apoyo de lo inmoral. Sí, mis hermanos, estamos en expectación de la esperanza bienaventurada. Asidos de la esperanza, mis hermanos. Digo asidos de la esperanza, esa es la exhortación del texto inicial. ¿No? De hecho, mis hermanos, pues
¿Ah? La exhortación de Pablo en cuanto a lo que antecede a ese texto es vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Mis hermanos, la esperanza del Evangelio es una esperanza viva. Viva. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, de la esperanza que ha traído vida a nuestras vidas, mis hermanos en Cristo. Porque es por causa de esa resurrección que nosotros podemos experimentar esa preciosa resurrección espiritual y nuestros ojos se abren a la luz de nuestro Dios. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios. De hecho, mis hermanos, en esta primera carta del apóstol Pedro, mis hermanos en Cristo, está exhortando a enfrentar el futuro con santa osadía. Porque nuestra salvación será perfeccionada. Y bendito sea nuestro Dios, quien como Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la fuente de nuestra regeneración y por medio de su resurrección garantiza nuestra bienaventuranza futura. Y mientras tanto, nos guarda a través de los peligros de esta vida presente. Escuchen esto. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Esta salvación, mis hermanos, es segura. Esta esperanza es segura. Dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, mis hermanos, esta es una esperanza viva, esta es una esperanza purificadora. Y fíjense en esto, mis hermanos. ¿No? Aquí habla. Y el apóstol Pedro, se estaba refiriendo a la persecución. Podemos entender esto. Pero mis hermanos en Cristo, este es un mundo totalmente opuesto a lo que es de Dios. Este es un mundo de aflicción. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción,
Mas no temáis, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, en Cristo, hace muchos años atrás que prediqué un sermón a un grupo bastante grande de pastores. Y de hecho, pues, había pastores allí, la mayoría de habla inglesa, a nivel de que fue la reunión anual asociacional. Si recuerdo bien, en la historia de la asociación bautista de aquí fue la reunión número 39. Primera vez que se invitaba a uno anglo a traer el sermón de apertura. Que de hecho, pues, prediqué en inglés, por supuesto, ¿no? Y tenía a los doctores de la ley delante de mí. Fue de bastante presión, mis hermanos. Yo sé que hay unos cuantos de ustedes que conocen la historia, ¿no? Sí. Que lógicamente, al tener delante de mí a siervos de Dios como O.S. Hawkins, fue pastor de la primera iglesia bautista de Fort Lauderdale y eventualmente fue pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, la más grande. Que de hecho él escribió un libro que se titula el libro donde los ángeles no se atreven a tejer. Y habla acerca del privilegio nuestro en cuanto a la salvación se refiere, ir a anunciar el evangelio. De hecho, él salía por la playa, las orillas, con una cruz grande, la caminaba con ella, iba predicando a las personas. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan ese tiempo si estaban aquí cuando eso. Pero me fue bastante fuerte en sí. Yo estaba, no hacía mucho tiempo que había llegado aquí al pastorado en la iglesia de Sterling. Y al pararme ante esa audiencia, esto fue lo que me vino a la mente. En el pueblo donde vivía, en mi país, se llevó a cabo un evento boxístico y se iba a discutir la corona por el peso mediano amateur. Y esto era en el estadio de pelota, de béisbol. Aquello estaba lleno. Entró el retador, se fue a su esquina con su capa puesta y como siempre el campeón entró, poquitito más tarde. Subió a su esquina con su capa puesta y cuando el referí llamó a los dos, el retador se quita su capa, el campeón hace lo mismo, pero cuando el campeón mira hacia el retador, el retador no era un peso mediano, le habían traído un peso pesado, el hombre era enorme. Y cuando el campeón vio eso, saltó la soga, salió corriendo y se perdió por el campo izquierdo en la oscuridad. Yo estaba presente, estábamos todos parados. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué sucede? Que el retador, que estaba supuesto a estar allí,
No, algo pasó que no pudo y le trajeron un sustituto. Entonces le hago la historia a aquella audiencia que tengo delante, ¿no? Y les dije, ¿saben ustedes? Me siento igualito que el peso mediano, con deseo de saltar la soga y perderme en la oscuridad de la noche. No, en sí, no. Y de hecho, ellos se rieron, yo me reí también, me sirvió para relajarme un poquito en sí. Y prediqué el sermón que llevaba preparado en cuanto a lo que ya estaba sucediendo. Hablé acerca del movimiento carismático, hablé acerca de la responsabilidad de nosotros como expositores de la palabra y como pastores delante de Dios. Lo que yo no sabía era que estaba en una iglesia americana en el área de Coral Spring, que ya estaba dentro de ese movimiento carismático. Y por eso el silencio que había era un silencio grande el silencio. No. Y de hecho, hubo un pastor afroamericano que lo tenía sentado ya casi frente por frente a donde yo estaba, que de momento fue a pararse como a aplaudir, no, hizo así y se sentó. Y dije, qué raro, ¿no? En sí, pero fíjense, mis hermanos, y le traigo esto al mencionar que en este mundo tendremos aflicción. Yo terminé ese sermón diciéndole, a esa audiencia que tenía delante, las palabras del príncipe de los predicadores, Spurgeon, a sus estudiantes. Y un día les dijo, nosotros no estamos aquí para engañar a las multitudes. Nosotros estamos aquí para decirle a las gentes que este es un mundo de aflicción, que nuestra esperanza está de la orilla del río donde el rey está sentado en su trono. ¿Me entienden? Y ahí concluí el sermón. Sí, que gracias al Dios del cielo me ayudó grandemente. Había pastores que después, año y medio más tarde, todavía estaban comentando acerca del evento. Yo me enteré de las condiciones que existían allí después, lógicamente, ¿no? En sí, mis hermanos, pero esta es la realidad en sí. Tenemos una esperanza viva, bien fundada, mis hermanos, garantizada para nosotros, absolutamente, por el poder de nuestro Dios. Fíjense, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y mis hermanos, mientras tanto aguardamos esa total glorificación, recuerden esto, mis hermanos. Este evangelio de la gracia ha hecho de nosotros y de nuestras vidas un linaje escogido, un real sacerdocio, con una gran responsabilidad, mis hermanos, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y revestidos y firmes y anclados en esta esperanza. Eso es lo que tenemos y estamos llamados a vivir. Y espero en el Señor que así sea. Y sabiendo que efectivamente allí va a estar el Espíritu Santo, no solamente para guiarnos, para consolarnos y para fortalecernos. Dios les bendiga.
Bien, mis hermanos en Cristo, permaneciendo en actitud de oración y llevando nuestras vidas delante del trono de la gracia de nuestro Dios. Dejemos que esta su palabra obre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Mis hermanos en Cristo, el mensaje del Evangelio es un mensaje de urgencia. No hay tiempo que perder. La palabra nos exhorta a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Hay promesas para nuestras vidas. Hay promesas para nuestros hogares, sí. Para nuestros familiares hay promesas, sí, el hay. Mis hermanos. Pero recuerden esto. Para que la promesa o las promesas se cumplan, nosotros tenemos que hacer lo que hizo el carcelero de Filipos: llevar el Evangelio a su casa. Llevar a Pablo y a Silas a su casa esa misma noche. Allí le limpió las heridas. Pero allí, mis hermanos, las heridas del pecado fueron sanadas. Ya no solamente en él, sino en su familia. Porque dice la Escritura que esa misma noche fueron todos bautizados. Esa es la exhortación que les presento. Y a mirar constantemente hacia arriba. El Señor está cerca. Vamos a escuchar el cántico de invitación, y si alguno de ustedes tiene alguna petición y quiere traerla ahora, identificarnos todos juntos en oración, pues vamos a hacerlo así. En cuanto a cómo el Espíritu Santo le esté hablando, y esté hablando a su mente, a su corazón, responda. Puede hacerlo ahí donde usted está. Pero abra su mente y su corazón a esa preciosa voz, procurando la salud espiritual. Puestos de pie.
Amén, mis hermanos. Vamos a ir a nuestro Dios en oración. Hay petición aquí ahora por Ucrania y debemos de orar por ese pueblo. Lo que está sucediendo ahí es horrible. Y nuestros hermanos en Cristo allí. Y la petición también de Danubio por su hijo, por sus hijos. Quiero añadir algo en relación a lo que dije anteriormente en cuanto a las lenguas se refiere. Y el predicador que hizo como si fuera ejercicio de esto. Aún sin haber intérprete, en el tiempo que estaba vigente, el apóstol Pablo le dice a los corintios, si no hay quien interprete, cállese. Por lo tanto, el que se está proyectando de esa manera, lo que está haciendo es provocando el aspecto emocional de las personas y exaltándose a sí mismo. Quería hacer esa aclaración. Y la aclaración de que hubo intentos de esto para la Edad Media y que esto pues surgió fuertemente al principio del siglo pasado en una misión metodista en Los Ángeles, California, donde dijeron que tuvieron otro Pentecostés. Ubiquémonos siempre en el contexto de la palabra, mis hermanos. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por los cánticos. Gracias por tu santa y divina palabra. Gracias por este evangelio precioso. Por la redención que se llevó a cabo sobre el monte Calvario. Gracias, Padre. Que la disposición en nuestra mente y nuestros corazones esté ahí, Padre, para asirnos de esta esperanza. Oh Padre, como el ancla de nuestras almas. Para crecer, Padre, para madurar espiritualmente, para servirte, para traer honra y gloria a tu santo y bendito nombre. Sí, Padre, para que la obra de nuestro Redentor se manifieste a través de nuestras vidas. Padre amado, en esta hora, Padre, clamamos por ese pueblo de Ucrania. Sabemos, Padre, conforme a la Escritura, que cosas como esta habrían de pasar, Padre, pero pedimos misericordia. Misericordia, Padre, para este pueblo, misericordia para tus hijos allí. El deseo de nuestro corazón que este conflicto termine, oh Padre amado. Llevando, Padre, a estos gobernantes delante de tu trono. Y Padre amado, pues, rogando que sea la justicia tuya. Oh Padre, la que se manifiesta en cada una de estas circunstancias,
Pero Padre, sobre todo, nos sujetamos, oh Padre, a tu voluntad y a tus propósitos, sabiendo que el tiempo está cerca. Nuestra glorificación está por llevarse a cabo. Gracias por esta esperanza. Gracias, oh Dios, por ese mundo maravilloso que espera a tus hijos. Allí, Padre, donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, donde toda lágrima será enjugada. Llevamos, Padre, delante de tu presencia a Danubia y la petición que ella esté elevando delante de tu trono. Y Padre amado, pues, llevando cada persona aquí presente, cada uno de nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Oh Padre, úsanos para tu gloria, para la gloria de este evangelio de esperanza, de amor, de misericordia, de paz infinita. Bendícenos en el resto de este día y siempre. Perdónanos en nuestras faltas y pecados y en nuestras negligencias, Padre. Rogándote, Padre, que fortalezca nuestros corazones en todo momento, oh Dios. Dependemos de esa tu misericordia y buscamos tu rostro en esta hora con mucho agradecimiento, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.